el fin del mundo y los misterios de la vida futura. Conclusión de la 8ª conferencia. Los hombres ya no tienen ni siquiera sospecha de los remedios y de los inmensos bienes que poseen en Jesucristo. Olvidados de su destino celestial y de sus deberes hacia Dios, ya no tienen fe más que en sus propias fuerzas y en su actividad física. Se consideran como instrumentos y máquinas y no se valoran sino por el dinero y la cuantía del sueldo. Dicen con orgullo y desdén: el que come todos los días debe trabajar todos los días. El domingo, con sus bendiciones, su misa, sus vanas ceremonias, interrumpe el curso del gran río de la industria durante 24 horas. El salario del obrero disminuye una 7ª parte. La miseria acude al taller, el pan y el vestido son arrebatados al niño y a la esposa del artesano y del pobre. Hombres de poca fe, les responde San Pablo: ¿el reino de Dios es, pues, bebida y comida? El que viste a los lirios del campo, el que proporciona a los pájaros del cielo su comida, ¿ha defraudado jamás en el festín de su providencia a los que le sirven? San Juan Crisóstomo nos enseña que en el altar nuestro Señor Jesucristo se manifiesta como sobre el trono de su clemencia, con las manos llenas de liberalidades y de gracias. Está rodeado por una multitud de ángeles que se mantienen en actitud de profundo respeto. Y por la intermediación de estos celestes espíritus, dispensa a los hombres todos los bienes saludables para el alma y para el cuerpo. ¿Quién se atreverá a admitir que esta sangre divina, derramada cada día en nuestros altares, tiene menos virtud y eficacia que los sudores del hombre, las lluvias y los rocíos, para fecundar nuestras praderas y aumentar nuestra industria? ¿Dónde encontramos familias prósperas, razas vigorosas y desarrolladas, si no es entre los que participan del altar y contribuyen a asegurar la abundancia de los frutos por el ardor de sus súplicas y la fuerza de su cooperación? El padre Rodríguez cuenta en su tratado La comunión y el sacrificio que un agricultor tenía la costumbre de emplear todos los días una media hora de su tiempo de trabajo asistiendo a misa. Este agricultor vivía muy cómodamente. Sus tierras estaban al abrigo de las intemperies de las estaciones. Sus campos parecían los mejores cultivos y los más fértiles. Ninguna maligna influencia, ninguna plaga dañaba sus árboles ni sus viñas. Sus graneros se llenaban todos los años de una multitud de frutos. Sus amigos y vecinos, pasmados de admiración, no llegaban a explicarse el hecho maravilloso de una protección tan extraña. Un día, el agricultor llevó a uno de ellos a la iglesia. A la hora que se celebraba
el santo sacrificio. He aquí, le dijo, mi talismán y mi tesoro. Ahí está la gran fuente de las bendiciones espirituales y temporales. La puerta está abierta para todos. Desde este altar, al que Jesucristo desciende todos los días, le gusta poner en práctica, en correspondencia a los que le visitan y le veneran, las palabras que Él dijo un día. Buscad en primer lugar el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás se os dará por añadidura. Cosa cierta, si aplicáramos los frutos del sacrificio de la misa, nos protegerían de las grandes calamidades. Aprovecharían más a nuestros intereses temporales que lo que nunca les aprovecharán nuestros descubrimientos, nuestros adelantos industriales y todo el saber de nuestros agrónomos. Su virtud destruiría prontamente el oidium y la filoxera y todas esas enfermedades misteriosas que atacan nuestras viñas, nuestros frutos y hasta el tubérculo del que se sirve el pobre para calmar su hambre. Nos haría gustar ya aquí abajo esta añadidura remuneradora prometida por el Evangelio, presagio del cielo y de la corona de abundantes bienes que nos espera. Salomón, al tratar de los sacrificios imperfectos de la antigua ley, figura del sacrificio cristiano, decía: si el cielo airado nos niega sus rocíos y sus lluvias, vendremos a este santo templo, Señor, a ofrecerte nuestros votos, y tú harás fluir sobre nuestros campos arroyos de leche y miel. Si la enfermedad nos hiere con sus golpes, o si somos diezmados por las guerras, vendremos aún a este santo templo, y tú detendréis estas calamidades que destruyen la raza de los hombres. ¿A dónde iría a parar el mundo, apenado por tantos males y por tantos escándalos, si en el momento en el que una política hostil y atea conspira contra Jesucristo, en el momento en que una prensa licenciosa e inmunda no cesa de atraer con sus blasfemias la cólera y la maldición de Dios sobre los hombres? La voz de Jesucristo, que cada día desciende sobre el altar, nos elevará hacia su Padre para hacer subir acentos que reclaman la misericordia en lugar de la justicia. Y cuando pienso que este sacrificio se realiza todos los minutos del día y que el Sol, en la órbita que describe en torno del mundo, en un punto u otro de la Tierra, no cesa un instante de derramar sus rayos sobre la hostia sin tacha, siento que mi corazón se dilata, que mis esperanzas aumentan, y no concibo ya nuestros temores, nuestras perplejidades y nuestras desconfianzas. Daniel, anunciando los signos precursores de la justicia de Dios y de la caída de los reinos, al señalar las grandes catástrofes que harán desaparecer de la tierra a Jerusalén y a las grandes ciudades embriagadas con el vino del adulterio y de la fornicación, al ejemplo de esta ciudad deicida, nos dice: reconoceréis que las grandes calamidades están próximas cuando veáis a la abominación de la desolación en el lugar santo y cese el sacrificio perpetuo. En la época de la desolación final
Habrá un tiempo en el que el sacrificio incruento ya no se celebrará en ningún punto de la tierra. Entonces ya no habrá mediador entre la justicia de Dios y el hombre. Los crímenes y las blasfemias no tendrán contrapeso. Este será el momento en el que el justo juez aparecerá en su gloria y en el que los cielos serán plegados como una tienda de campaña que ya no tiene viajero a quien cobijar. No estamos todavía en ese momento final. Para convencernos basta considerar los tesoros de virtudes y de vida, las maravillas de abnegación, de heroísmo que el espectáculo de un Dios que vela y se inmola noche y día no cesa de hacer brotar. Ah, cuántos sacerdotes al bajar del altar, abrazados por ardores divinos, han dejado su familia afligida y han corrido a países lejanos a sustituir a un colega devorado por los dientes de las bestias o por horrorosos caníbales. Cuántas vírgenes cautivas voluntarias como Santa Teresa, tras las oscuras rejas de un claustro, han sentido en un instante su corazón atormentado por amargas desolaciones y se han sorprendido echando una mirada de añoranza al mundo y sus placeres que habían abandonado. Pero, felizmente, el santuario se encontraba a 2 pasos de la celda donde eran presa de estas violentas luchas, y el pensamiento del divino solitario, cautivo por amor, después de 19 siglos, 21 ahora, avivaba inmediatamente todo el fuego de su entrega, y exclamaron: «Antes morir que abandonar». ¿Cuántos hombres en situación de defenderse se han callado ante una injuria y en lugar de sacar la espada han presentado humildemente la otra mejilla? Estos hombres, estos caballeros de la ignominia, no tenían una gota de sangre generosa en sus venas. ¿Eran unos cobardes? Ah, el recuerdo de su Dios abandonado y anonadado en los altares, soportando sin quejarse todas las ingratitudes y todos los ultrajes, les han hecho despreciar la opinión y los falsos juicios de los hombres y exclamar: «Cuius et Deus», ¿quién como Dios? Estas palabras, «Cuius et Deus», fueron el grito de guerra lanzado en el cielo desde el origen de los tiempos. Lucifer, el arcángel más deslumbrador y más radiante, hoy el más envilecido y el más horrible de los demonios, elevó el estandarte de la primera rebelión. Impulsó entre los espíritus de los que era el jefe un plebiscito contra Dios, aspirando a elevarse por encima de las nubes del cielo y a convertirse en semejante al Altísimo. Tuvo lugar entonces un gran combate donde triunfaron la verdad y la justicia. El mismo arcángel Miguel hizo brillar la excelencia y la dignidad del Dios Altísimo. Recordó a los ángeles buenos los beneficios recibidos de aquel que les había creado, los dones y prerrogativas con que había adornado su naturaleza y les mantuvo fieles y sumisos, diciéndoles: «Cuis et Deus», ¿quién es parecido a Dios? Nosotros no podemos, como tampoco podía el arcángel Miguel, hacer que el Eterno aparezca en su trono. Pero tenemos en medio de nosotros al Cordero muerto e inmolado. Tenemos el espectáculo de este amor incomprensible
e infinito, que para atraernos con mayor suavidad y fuerza, se reduce cada día a las dimensiones de una pequeña hostia. La sociedad moderna proclama hoy a la faz del cielo y de la tierra la pretensión más audaz que jamás ha concebido el orgullo humano. Anuncia que va a arrojar a Dios de las leyes y de las instituciones, que va a construir un orden social y una felicidad totalmente ajenos a Él. Y ante esta empresa satánica es nuestro deber protestar ruidosamente y decir con el arcángel: Cui sed Deus, ¿quién como Dios? Es el momento de sacar conclusiones y de resumir. La Iglesia enseña que Jesucristo reside verdaderamente en nuestros altares, que la sustancia del pan y del vino se cambia en la sustancia de su carne y de su sangre adorables, y que se inmola a su Padre por los pecados del mundo. Pero el augusto misterio de nuestros altares no obra sino mediante las piadosas disposiciones de los fieles. No puede purificar el alma atada a sus desórdenes, ni conducir al bien al corazón obstinado en el mal. La presencia real y el sacrificio alejan al hombre de la vida de los sentidos y le hacen vivir una vida espiritual. Al mismo tiempo, nos muestran al bienhechor supremo viviendo permanentemente en este valle de lágrimas para dulcificar nuestras amarguras, calmar nuestros sufrimientos, enjugar nuestras lágrimas, borrar nuestras prevaricaciones, curar nuestras heridas. Ah, si estallamos de entusiasmo en conciertos armoniosos, si rodeamos el culto de todas las magnificencias del arte, si tomamos de la naturaleza todo lo que tiene de más precioso para embellecer nuestros altares, si nuestras basílicas muestran al mundo nuevas maravillas y nuevos esplendores, ¿quién podrá asombrarse? El Rey del cielo y de la tierra, nuestro Salvador, nuestro Dios, vive personalmente en medio de nosotros. Ustedes, pues, almas débiles y pusilánimes, que sienten vacilar y flaquear su fe, sacudida por el cinismo y los clamores arrogantes de la impiedad, lancen un instante sus miradas sobre el universo cristiano, donde a pesar de las conjuras sofistas y engañosas, Jesucristo no deja de ser amado y adorado. Miren en los momentos de las grandes solemnidades esas muchedumbres humildemente arrodilladas que llenan los templos e invocan a Jesucristo con la seguridad absoluta de que su plegaria penetrará en el cielo. Miren esas frentes entristecidas, inclinadas sobre las gradas de los altares solitarios, levantarse con el resplandor del florecimiento y de la inefable alegría. Miren esos pecadores, atormentados por los remordimientos, golpeándose el pecho y marchándose con la esperanza de que han conseguido el perdón. Este es el sufragio infalible de la humanidad, el testimonio esplendoroso de la fe popular, el grito profundo de la conciencia pública, que puede ser aminorado por un día, pero que todas las amenazas de los poderosos y de los artífices de la ciencia atea jamás conseguirán sofocar. Napoleón, en el roquedo de su exilio, decía a uno de sus compañeros de armas: «Yo conozco a los hombres, y te digo que Jesucristo no era un hombre». Hizo pública confesión de la presencia de Jesucristo en su vida sacramental,
y pidió recibir el último viático de los moribundos. Cuando, por este acto augusto, hubo profesado solemnemente la fe de su infancia, le dijo al mismo compañero de armas: «Estoy contento de haber cumplido mi deber. General, yo te deseo la misma dicha a la hora de la muerte». Seamos víctimas con Jesucristo, pues que Él se sacrifica en el altar, démosle en agradecimiento la totalidad de nuestro ser. Al entregarle nuestras inteligencias, las iluminaremos con sus luces. Entregándole nuestros corazones, los curaremos de sus debilidades y de su inconstancia. Dándole todo nuestro ser, nos aseguraremos la gloria y la pervivencia eterna. La novena y última conferencia se abre en el siguiente audio.